Y desde la Ruta 70, ya en el estado de Colorado, les damos la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo. Si se están sumando en este video, les cuento que somos Belu y Martín y estamos viajando en Blanquita, nuestra Ford Transit, que tiene el motor reconstruido hace muy poquito. 5 años llevamos ya en la ruta, más de 100.000 kilómetros, y ahora estamos volviendo a la ciudad de Denver, por la que pasamos el año pasado cuando íbamos rumbo a Alaska. Así que en esta oportunidad no vamos a adentrarnos en la ciudad. Pueden ir a buscar el video anterior que les mostramos toda la ciudad, que es preciosa. La idea de este video es ir al Parque Nacional Rocky Mountains, que la otra vez nos quedó pendiente. Y ahora que estamos acá dijimos, bueno, a pesar de que estamos yendo rumbo al Mundial y que no tenemos mucho tiempo, dijimos, bueno, hagamos una pasadita aunque sea para poder conocerlo. Así que esa es la idea, amigos. Vamos por la Interestatal 70, que como verán es una ruta, una autopista que tiene los carriles separados. El de vuelta va por aquel lado. No tiene ningún peaje y ayer estuvo linda. Ayer pasamos por unos cañones. Vamos a ver qué nos depara hoy para llegar a Denver. Parecen pueblitos de cuento al lado de la ruta. Sí, vamos subiendo cada vez más por la montaña. Así que dejamos ya atrás los paisajes rojizos para meternos en los paisajes montañosos. Las rocosas de Colorado. Por allá atrás, de hecho, se ve una montaña nevada, mirá. Es verdad, ahí. Ya no creo que veamos nieve, pero sí vamos a pasar por algunos centros de esquí. Nuestra primera parada la vamos a hacer acá a unos 5 minutos en el pueblo de Vail. Estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Hemos subido bastante. Y Vail es conocido por ser un centro de esquí invernal, así que ahora obviamente está todo verde, súper verde, me encanta, lleno de pinos. Y queríamos pasar a conocerlo porque dicen que es muy pintoresco. Estamos en Vail. El tema es que dice no estacionar en ninguna calle. Está como prohibido estacionar en todos lados. Hay como estacionamientos que todavía no hemos encontrado. El Welcome Center, que es como el centro de visitantes, tiene un estacionamiento bajísimo. 2 metros y pico no entramos. Así que vamos a ir a dar una vueltita en la camioneta. Si no, si total igual no íbamos a hacer mucho más que dar una vuelta. Y para allá no puedes entrar. Está todo cerrado. Tengo que dar la vuelta. Sí. Complicado está recorrer Vail. Sí. Es que imagino que deben estar preparando todo para el verano y para el invierno después con la nieve. Es un pueblo que se fundó recién en 1962, así que es súper nuevo y lo hicieron todo con un estilo de los pueblitos de los Alpes de Europa, pensado justamente para que la gente venga a hacer esquí en invierno. Por ahí arriba se pueden ver los palitos de las aerosillas y de las pistas de esquí. De hecho hay 2 manchitas de nieve todavía, pleno junio. Las construcciones son preciosas. Todo hotel igual vimos por ahora. Todo hotel. Mira, Four Seasons. A ver para el otro lado que dice parking, qué es lo que hay. Estamos en la misma con este parking. Ven estos carteles así, que no se puede estacionar en ninguna calle. Sí o sí estás obligado a ir al estacionamiento, siempre y cuando entres. Así que se viene un nuevo paseo por un pueblito en Blanquita. Mira qué lindo arroyo. Qué bonito. ¿Sabés qué me hace acordar también? A Banff. Sí, es verdad, a los pueblos de las rocosas canadienses. Sí. Qué pintoresco. Mucho alojamiento. Se ve que se llena en Todo. invierno. Alojamiento. Sí. Todavía no vi una casa. Otro estacionamiento chiquito. Igual casi todo cerrado se ve. Me parece que no es temporada. Puede ser eso. Capaz que no fue una mala decisión pasear en Blanquita. Yo creo que terminamos arriba de la montaña. Mirá, ahí está la aerosilla. No, ¿te imaginas? Qué montaña, che, impresionante los pinos, me encanta. Hermoso paisaje. Lo que me gusta es que es muy diferente a todo lo que veníamos viendo. Mirá las casas, Belu, wow. Tremendas. No me molestaría vivir ahí, te digo. No, a mí tampoco. Qué hermoso igual, mira, más lindo que caminar, porque pudimos recorrer un montón. Esta parece ya la zona más residencial, estamos más lejos de la villa, del centrito.
Bueno, adiós Vail, muy bonito. Salimos de Vail y enganchamos justo el tráfico cortado. Sí, decía, trabajo en la ruta, espere demoras hasta 20 minutos. Con paciencia. No queda otra. A 3050 metros estamos, la ruta se puso toda en subida después del arreglo ese que estaban haciendo. 3070, mirá, Vail Pass, decía. Y allá se ven las montañas todavía con alguito de nieve. Estamos a la altura de la montaña, Belu. Creo que ahora va a empezar la bajada dentro de poquito. Esta es otra zona de esquí, miren, la nieve llega hasta ahí abajo, casi al pueblo. ¿A dónde estamos? Eso demuestra lo que hemos subido, lo que ha subido Blanquita. Bajamos en un pueblito que se llama Silverthorne. Es muy loco como el diésel acá sale 6,10 y la que nosotros marcamos usando Gas Buddy, porque es para buscar precios baratos de diésel. Que es la Shell que está enfrente. Enfrente está 4,10 el galón. $2 de diferencia. Es muchísimo. El mismo diésel, porque todo el diésel de Estados Unidos es bueno. Casi $1 el litro en esta estación, la más barata que hemos visto por ahora en Estados Unidos. Ahí está la playera cargando. 60, por favor. Ya está. Ya pagué adentro. Así que ahora hay que esperar. Qué linda que sos. Lo bueno de esta estación es que justo estaba a la bajada de la autopista, así que no había que desviarse. Y haciendo la cuenta, la misma carga que hicimos por $60, que de hecho le entraron 59 a Blanquita. Así que Marto le pegó bastante con el cálculo. ¿Viste? La misma carga enfrente, ¿cuánto salía? Como $88, 87 y algo. Así que es mucha la diferencia, uno tiene que estar muy atento a los precios de las gasolineras. Por lo menos acá en Estados Unidos varía mucho el precio de una a otra dentro de la misma ciudad, a veces como les mostramos, en una enfrente de la otra. Así que importante usar o Google para buscar los precios o esa aplicación Gas Buddy que pones y te marca los precios que tiene cargados. O al menos prestar atención a los carteles cuando vas a elegir la estación de servicio. También, y llenar el tanque donde está barato, eso es una diferencia. ¿Cómo? Trepa esta ruta, ¿eh? Vamos despacito de vuelta en subida. Vamos a llegar al cielo, Belu. Estamos a 100 kilómetros más o menos de Denver. Y acá uno se da cuenta de que la ruta viene muy empinada, muy cuesta arriba, porque los camiones van despacio. Los camiones nunca van despacio. Nos pasan a nosotros como poste caído. Y van todos por la derecha con las balizas puestas, más despacio de lo que irían habitualmente. Está re picante la subida, ¿eh? A veces nosotros decimos, uy, che, nos está costando subir, y cuando miramos así que los camiones van despacito decimos, ah, no, claro. Es general la situación. Y decía Aria para chequear los frenos, mira, estamos en la nieve, Perú, 3.200 metros acá. Yo creo que ahora va a venir la bajada violenta en cualquier momento, ¿eh? 11.200 pies. Ay, Marta, mira, vamos a entrar en un túnel. 50 millas por hora. Túnel en bajada. Acá el cartel nos dice que vamos a ir en bajada por 44 millas. ¿Cómo están tus frenos? Te preguntas. Un poco tarde. Son como 70 kilómetros en bajada. Y ya a lo lejos, muy a lo lejos, se empieza a ver la ciudad de Denver. Es
como por ahí atrás. En la parte plana, pero primero tenemos que bajar toda la montaña otra vez. 8 kilómetros, 8 millas en bajada y llegamos. Tengo unas ganas de bajar igual ya. Muchos nervios de los frenos, de la exigencia que tiene la ruta en subida y en bajada, de que responda bien. Bueno, pero hasta ahora Blanquita va pasando la prueba más que bien. Por ahora vamos bien. Se nos pasó la tarde haciendo mandados. Pudimos pasar a comprar zapatillas nuevas para mí, porque las mías ya para mañana hacer parque no me daban. No, las de Belu, si vieron los videos anteriores, hablaban ya. Fuimos al Walmart a hacer las compras para tener cosas para llevar y nos tuvimos que ir hasta Aurora a buscar algo que mañana les vamos a mostrar. Así que hicimos de todo. Sí. Ah, ¿hiciste la reservación también? Yo hice la reservación para el parque mañana. Martu aprovechó de editar un poquito porque si no, no llegamos a subir los videos de YouTube. Porque el Parque Nacional Rocky Mountains que queremos visitar es el quinto más visitado de todo Estados Unidos. Y para entrar a una zona, la zona más visitada, necesitas hacer una reserva para el vehículo para poder pasar. Así que bueno, ya la hicimos. Mañana entre las 6 y 8 de la mañana hay que entrar al parque. Sí, dicen que hay que ir temprano porque si no, no encontrás lugar para estacionar ni nada. Y pagamos $2. En esto de que se nos hizo tarde, ahora estamos todavía lejos del lugar al que tenemos que ir. No, y encima cuando entramos a Denver era hora pico, así que estaba el tráfico a full. Dijimos, vamos a esperar un cachito en el estacionamiento del Walmart a que se calme y salimos. Nos marcaba 2 horas para hacer estos 100 kilómetros y ahora marca 1 hora y 20, así que miren si bajo el tiempo. Así que vamos a hacer ruta. Miren cómo se ven atrás las rocosas que mañana vamos a ir a conocer. Todas esas montañas que se ven ahí son las rocosas de Colorado, las Rocky Mountains. ¿Se nota que salimos de la ciudad o no se nota? Todo campo, montañas, verde. No quedó ninguna construcción acá. Este pueblito que estamos pasando se llama Lyons. Es precioso, es bien de montaña. Me gustan las lucecitas. Tremendo atardecer está cayendo atrás de las montañas. No nos gusta hacer ruta al atardecer por las dudas, pero hay que reconocer que la ruta viene hermosa en las montañas y hoy había que hacerlo para quedar cerca del parque. Ya estamos a 8 minutos de la parada final del día, así que nos queda poquito. Y vamos todo en subida porque el parque está en la montaña, obviamente, así que estamos subiendo casi constantemente con la gladiadora Blanquita. Ya estamos en Estes Park. La ruta pasa por el medio del lago. Mirá las montañas, los alojamientos, el atardecer. Al final tuvimos que parar acá, al costado de la ruta, en la entrada a Estes Park, que está por allá atrás. El punto que habíamos marcado estaba cerrado y como pasa en muchos pueblos turísticos de Estados Unidos, está prohibido parar en la calle, entonces tenés que salir del pueblo, no te queda otra. Encontramos este lugarcito, hay otro camper al lado, va a estar tranquila la noche. 5 grados está pronosticado, está fresquito, hermoso. Así que ahí está la Belu cocinando y mañana vamos a conocer un nuevo parque nacional, amigos. Todavía no son ni las 6:30 de la mañana. Ya estamos rumbo al Parque Nacional. Dormimos muy bien. Con mucho frío, muy lindo, pero no estábamos preparados para el frío, así que nos despertamos congelados. Como que vimos que decía que iba a ser 5 grados, pero nunca relacionamos que 5 grados era mucho frío. Y es que el otro día dormimos con 5 antes de llegar a Denver, ayer. Pero no hizo frío. No sé, no hizo frío. Pero bueno, nos abrazamos, es lo importante. Y no prendemos la calefacción porque si no, no nos despertamos más. Es verdad. Esto es lo que ayer les mostramos ya con los últimos rayitos de sol. Ya estaba casi oscuro. Y miren hoy. Y vamos para allá adelante a la izquierda, para donde está la montaña nevada. Miren acá en medio de la ciudad, ahí va el ciervo corriendo. Ayer vimos uno también en la iglesia. ¿Sabes que fue en esta misma zona? Porque fue atrás de ese elk de mentira. Ah, Que yo no sabía si el ciervo era de verdad o de mentira también. y capaz que es el mismo. Vive ahí. Había carteles también de que acá hay elk y ciervos, las dos cosas. Que hay que ir con mucha precaución y mantener la distancia, porque en cualquier momento te va a tocar frenar. Ahora, qué masivo que es el turismo en Estados Unidos, que tenés que arrancar a las 6 y pico para conseguir estacionamiento.
Miren ahí. 3 son, mirá. Parecen Elks estos, ¿no? ¿Sabes que yo todavía no lo sé distinguir así tan bien cuando no tienen cuernos ni nada? Son primos. Sí, andás a ver. Vienen de la misma familia. Y ahí agarramos como por la calle pareciera principal del pueblo. Todavía está todo obviamente cerrado. Estamos entrando al Rocky Mountain National Park. Desde 1915 el Parque Nacional. Y estas montañas rocosas que vamos a visitar hoy son las mismas que llegan hasta Canadá. O sea, van desde Nuevo México en Estados Unidos hasta Canadá. Es la misma cordillera. Sí. Las de Canadá ya las conocimos, ahora nos queda ver estas. Miren, 6:40 de la mañana, 15 minutos casi de fila. Estamos acá parados. 1 kilómetro de cola hasta llegar a la garita de ingreso al parque. Creemos que debe ser porque te controlan la entrada al parque y además que tengas el ingreso de horario y que hayas venido en tu horario. Porque como les decíamos ayer, para entrar a este parque hay que reservar. Es tan masivo el turismo acá que es la forma que encontraron de regular un poco cuánta gente va a los lugares. Entramos al parque. Ya tenemos el permiso. Trae la alarma. Despertate. Pero ahora tenemos que hacer esta fila para mostrar el permiso. Esta es la Bear Lake Road. Ah, ok. Ok. Thank you. Hemos llegado al Bear Lake, al estacionamiento. ¡Qué gente! Llenísimo está. Sí, ¿no? Bueno, llegamos al final de la primera parte, está todo llenísimo. No son ni las 7:30 de la mañana todavía. No, te digo que si entrábamos 5 minutos más tarde ya no había lugar. Y permíteme, miren la cantidad de gente para ir al baño. A ver si... Esta es nuestra última opción. Belu vio un lugar allá, así que... Sí, donde está la Jeep blanca. Oh, ¿y esa Jeep de dónde salió? Y es la que venía delante nuestro, Mar. Sí. 2 lugares quedaban. Sí. El nuestro y el de ahí. Nada más. Vamos. Qué suerte, Martucci. Ya desayunamos, armamos la mochila y quería contarles qué fuimos a buscar ayer. Hace mucho tiempo que queríamos sumar unas cámaras para poder hacer mejor contenido para el canal y para que ustedes puedan disfrutar cuando viajamos. Y la marca Extra confió en nuestro trabajo y nos mandó para que probemos, miren, les voy a mostrar, 2 camaritas nuevas. Una es una cámara 360 que hace un montón que quería tener para poder grabar. El modelo se llama así, Extra Sphira 360 y graba en 8K, tiene sensor de 1 pulgada, tiene 128 GB de memoria interna, no hay que poner una memoria externa y muchas posibilidades para grabar. Y la otra es la Extra Ato, es una camarita súper chiquita, ahora les voy a mostrar, que también está grabada en 4K, en 20 minutos se carga para usar 1 hora, tiene estabilización. Vamos a abrirlas. A ver, Marto está como nene con chiche nuevo. Estoy contento, que hace un montón que quería tenerlas. Ya van a ir viendo en los videos que vayamos haciendo el por qué y qué permite hacer cada cámara. ¿Qué es lo que va a sumar a los videos que están viendo ustedes? Chan, chan. A ver. Viene bueno el cable, los protectores de los lentes, la batería y acá adentro tenemos la camarita. Estas cámaras son una muy buena alternativa a las DJI. Se venden acá en Estados Unidos en Amazon. Ay, es muy hermosa. Es muy hermosa, blanca, Belu. Qué lindo sacar los plásticos además. Ay, no, me encanta. Miren lo que es. Tiene obviamente 2 lentes, 2 cámaras, porque esto vos lo pones a grabar y graba absolutamente 360 grados y tiene un algoritmo que si vos le pones un palo selfie estirado, borra el palo, entonces te permite hacer tomas invisibles, pero como si fuera un dron en lugares donde no está permitido, como este. Ahora vamos con la Extra Ato. Qué lindo que sacar los plásticos. Chan, chan. Vamos a separar los accesorios. Esta trae, mira, para poner la camarita. Funda, accesorios. Esta es la camarita.
Y la diferencia que tiene con una cámara de acción normal es que el lente, la pantalla y los podés dividir. Entonces esto, ahora les voy a mostrar, pero viene con un coso, lo podés llevar así, hacer tomas más naturales. Y esto lo usás cuando tenés la posibilidad de ver lo que estás grabando, ¿no? Linda la calidad. Ahí está, mira. Lo agarra por imán y te queda la cámara. Y ya hay prendido y todo. Perfecto, Martucci. Y viene con... Chan, chan, chan. A revisar los accesorios. Mira, quería mostrarles. Que es lo que me hizo elegir esta cámara, porque muchas veces quiero grabar escenas más naturales e ir con el celular o con Y no algo me así. quiere pedir a mí que lo grabe. No, o por ahí vas a hablar con alguien, la verdad no puedo llevar. Si llevo el coso ya el celular es como que pierde espontaneidad. Vos te pones esto así, con este de acá sacas la cámara y la puedo usar para hacer contenido parado o acostada. Pones acá a grabar y vas grabando. Y mismo, es fuertísimo el imán, ¿eh? Esto te lo podés poner adentro. Ven y la agarras así. Queda bien así. Está buena, porque podés hacer, por ejemplo, tomas caminando. Ahora les vamos a ir mostrando. Tiene, mira, estándar, amplio y ultra amplio para grabar. Este es el detrás de escena. Estamos probando todo antes de salir a caminar. Ya le pusimos a esta la carcasa, la fundita para que no se raye. Y este accesorio que trae lo podés poner en la gorra, así, y vas grabando. Esto pesa 50 gramos, nada. Después viene también con esta sopapa para ir grabando en la ruta. Y esta de acá, lo que descubrí recién, puedo grabar con esta y con esta ver lo que estoy grabando. Puedes ponerla en otro lado y ver todo lo que está pasando por la cámara. Puedo ponérmelo en la gorra e ir viendo qué voy grabando por la duda, ¿no? Para no grabar cualquier cosa. Último que les mostramos, miren. Graba todo el tiempo, ¿ven? Entonces podés girarlo, dar vueltas. Lo bueno de estas cámaras es que nunca te perdés un detalle. Nos pasa con la Action normal que vos por ahí grabaste, no sé, algo que está acá y pasó algo acá y te lo perdiste, porque tenías que haber grabado para ahí. En cambio con esto vos grabás todo el tiempo. No te perdés nada, porque estás grabando todo. Después en post-edición, que lleva más trabajo, elegís qué querés. Así que bueno. Estamos listos, ahora sí. Vamos, dale. Y toda la gente se junta acá porque acá hay mucho para hacer. Nosotros vamos a hacer 3 senderos que salen para la izquierda. Uno nos va a llevar a estos 3 lagos, Nymph, Dream y Emerald. Después hay otro hasta este que es Hayasha. Y después unas cascadas. Bueno, vamos a pasar el día como más nos gusta caminando en la naturaleza. Así que vamos a arrancar por este bosque hermoso. Miren, a mí me encantan los paisajes de Utah, colorados, pero siento que el bosque es superior. Miren esto. Primera parada en el recorrido, llegamos al Nymph Lake. Un pajarito. Miren qué lindas montañas que tiene ahí y todos los pinos. Esa es en la que más gente imagino que va a haber porque es la primera. Miren qué bonito de este lado del lago, con toda la montaña atrás. Ya por solo este lago valió la pena venir. Sí. Y este es el primero de los 3 que están en este sendero. Imaginen que esto hasta hace un mes estaba todo nevado esa montaña, que todavía tiene nieve. Lástima que hay cosas que no se pueden contar en un video, pero no saben el olor a pino que hay acá. Qué lindo arrancar la mañana así. Tiene bastante gente por ahora en el sendero. Y vamos en subida hasta llegar al próximo laguito. Ahí abajo ya dejamos el Nymph Lake. Miren qué mar de pinos. Es un poquito complicada la cantidad de gente. Miren lo que es esto. Eso que es viernes, 8:30 de la mañana.
pero ya casi de verano, ya a mediados de junio. Imaginen que está regulada la cantidad de gente que puede entrar, si no esto sería imposible. ¿Sabes que me había olvidado? Pero feliz estreno. No, ¿qué haces? Me ensuciaste las zapatillas. Y bueno, hay que divertirse con algo. Es para la suerte, es para la suerte. Mirá las montañas que tenemos acá, Belu. Tengo que reconocer que este lugar me hizo acordar a Canadá y Alaska. Por eso es que valía la pena desviarse unos 200 y pico de kilómetros que hicimos para llegar acá. Apareció acá Un elk, ¿no? no sé si es elk, si es ciervo. Adelante decía cow elk. Esa gente me da la sensación que está demasiado cerca. Sí. Comiendo pasto el chabón, tranquilo. Mirá si habremos subido, Belu. Que hay todavía nieve al lado del camino. Qué lindo, no esperaba ver nieve, la verdad. Cuando dijimos vamos a Estados Unidos en junio, nos imaginamos calor y está re compactado el hielo acá. Para que te refresques. Segundo lago de la caminata, llegamos a Dream Lake, lago soñado. Y yo no puedo más con estos paisajes. Miren qué preciosura. Impresionante del Rocky Mountains. Hoy está un poquito ventoso, pero así todo, miren qué transparente el agua. Y por atrás la nieve. Y por acá la Belu caminando. ¿Cómo vamos, Belu? Vamos bien. Nos queda ya el último lago, que es este senderito así, y cuando volvamos vamos a ir por el otro lado de este mismo lago para ir a otro. Está lleno de peces en este lago. Miren. Ah, y ahí hay gente pescando. Quería contarles algo, y es que acá obviamente hay osos. Acá se pueden ver osos negros. Originariamente había también osos grizzlies, pero los han exterminado porque son más peligrosos. Así que ahora solo hay osos negros, pero dicen que es casi imposible ver uno acá. Se estima que en todo Colorado hay entre 17 y 20.000 osos negros. Son bastante de alejarse de la gente, excepto más ya en otoño, que empiezan a bajar y desaparecen en las ciudades y demás. Y la otra curiosidad que les quería decir es que hace un año veíamos a nuestro primer oso negro marrón en el Parque Teton. Fue en el estado de Wyoming. Sí, pero era un sendero así como este, por el medio de la montaña entre pinos, y apareció caminando. Adelante nuestro. Nos hizo volvernos como 2 kilómetros, pero bueno, fue un momento muy lindo y muy especial porque siempre soñamos con ver osos y fue el primer oso que vimos y nos lo cruzamos en un sendero encima. Por un lado me muero de ganas de ver un oso y por otro no trajimos ni spray, así que mejor que no veamos nada. Wow. Casi me caigo. Para llegar hay que pasar por la nieve. Ya casi estamos. Vamos que ya estamos por llegar al último lado de este sendero. Ya lo estoy viendo, mirá. Marto dice que no sintió el desnivel nunca. No, por ahí fue re tranquila. Yo sí lo sentí. ¡Ay, qué lindo! Con ganas de meterse, te digo. Ay, no, tengo un frío. Se levantó vientito además acá. Uy, qué bonito, al pie de las montañas. Tremenda vista. Tremendo lago. ¿Cómo se llamaba este? Emerald. Emerald. Hay vientito, pero... ¡Wow! Increíble. Comiendo una frutita en el Emerald Lake, ¿eh? Reponiendo energías. ¿Qué tal? Mirá. Mirá qué vista para la fruta de hoy. ¡Pah! Tremendo.
Mientras comíamos una fruta, yo aproveché para chusmear un poquito el contenido de las cámaras. Creo que está quedando muy bueno. Cuéntenme en los comentarios si les gusta cómo graba cada una. En las tomas de cada cámara fui poniendo cuál era para que sepan qué toma se puede hacer. Se puede hacer mucho más. Hay que aprender a usarlas, hay que ir agarrándole la mano. Pero estoy muy contento con la incorporación. En la descripción del video les vamos a dejar el link de las dos cámaras para que las puedan comprar por Amazon. Y aprovechen que además están con descuentos. Además la camarita esta no pesa nada. Está buena para llevar así. Está buena porque tiene imán, la podés poner en cualquier lugar metálico. Me parece que esa es la funcionalidad que está copada y te permite hacer tomas naturales. Y la otra, la 360, que tiene una versatilidad enorme y de costo sale casi lo mismo que una cámara de acción normal, pero con el doble de posibilidades. Así que bueno, muy contento con las incorporaciones y con estar en este lago hermoso. Ahora estamos acá en Emerald Lake y para llegar acá al lado, que es el otro lago, hay que bajar y dar toda la vuelta. Pero como dice el dicho, sarna con gusto no pica, así que vamos a caminar un ratito más por las montañas. De acá podemos ir hasta el lago Hayasha, creo que se dice así. 1.2 millas hacia la nieve. Uno sale de los senderos más turísticos y pareciera que está solo. Casi llegamos, amigos. Hemos subido un montón. Y como si fuera poco, encima hay que caminar entre las rocas. Así que ahora Belu con zapatillas nuevas. ¡Ah! Estas que ya no hablan. Claro. Tremendo lago. El color del agua. Estaba mirando para las piedras y no había mirado para arriba. Arriba de una roca ahora sí encontramos el spot para quedarnos acá. No quiero presumirles las vistas que tenemos, pero miren esto. ¡Wow! El único lamento que tengo es que está todo el mundo comiendo sanguchito y nosotros no trajimos, así que vamos a comer unos frutos secos que sí trajimos, pero zarpado. No esperábamos subir tanto, así que tuvo un poquito de exigencia y ahora capaz que después volvemos por otro sendero, así que nada. ¿Estás contenta? La verdad que me gustó mucho y creo yo que este lago es el que tiene Martu en su remera, que hace un año cuando estuvimos acá en Denver se compró una remera de los Rocky Mountain. No estoy en el mejor lugar para girarme, pero me voy a girar igual. Mirá. Pero bueno, la idea era venir a este parque, entonces se compró esta remera. No vinimos en esa oportunidad. Se nos hizo tarde, no pudimos, teníamos que ir a Alaska, pero vieron, lo intencionamos, se ve, porque acá estamos. Después de pasar un ratito en el lago espectacular ese Hayasha, ahora nos vamos a ir por este sendero de acá a las cascadas de Alberta. A ver si llegamos primero. Son como, creo que una horita más. Y en teoría es como que haríamos un circuito circular para volver a Blanquita. Así que veremos qué onda. Esperemos que sean bajadas también. Estamos bastante solos en este sendero, así que esperemos que no aparezca ningún oso. Pero lo bueno es que estamos preparados. Tenemos spray, no trajimos comida, ¿no? ¿Todo bien? Todo lo que no había que hacer. Al revés, en realidad hicimos todo. Claro. Igualmente afuera en el folleto que te dan decía que ver osos era rarísimo, así como ver osos o ver pumas. Así que confiemos en eso. Pero más raro todavía que verlos era que interactuaran con las personas, así que yo me quedo tranquila con esa información.
Llevamos más de 11 kilómetros caminados. En total ya unas 5 horas, ¿no? Van 5 horas desde que empezamos. Hicimos al final un circuito que era circular, que no sé si es que estaba hecho así, pero fuimos agarrando caminitos. Pasamos por 4 lagos y ahora estamos en una cascada tremenda. Se llama Alberta Falls y es impresionante. Miren lo que es. Cómo cae el agua, me encanta. La verdad que tuvo de todo la caminata, así que súper recomendable. Y esto es lo bueno de tener una cámara 360, que mientras les hablamos podemos mostrarles la hermosa cascada que estamos viendo. Y además un plus, algo que quería saber de esta cámara, es que se puede usar los micrófonos de DJI por Bluetooth. Así que muy contento con la cámara y con el recorrido que hemos hecho, pero ya me agarró hambre. Todavía nos queda 1 milla más hasta llegar al estacionamiento. Para poder comer. Después de la caminata tremenda nos vinimos al último lago que nos faltaba, pero antes hicimos la parada en Blanquita para cocinar, ¿no, amor? Hice unas hamburguesas para traer y comer acá. Esto que está acá es el queso que se me pasó y se gratinó. Qué buena pinta. Y este de acá es el Bear Lake, el último lago que nos faltaba conocer de esta zona. Bueno, hay más, pero es el último que vamos a conocer nosotros. Miren qué lindo. Está ventosísimo, pero después es hermoso. Vamos de salida del parque y ven esos cuernotes que están ahí atrás de la gente. Un buen alce. 2 buenos, hay uno allá enfrente también. 2 buenos. Ahí está comiendo el otro atrás. Muy tranquilo. Miren amigos, un alce ahí, otro allá y hay otro atrás de este árbol. 3 hay en total. Qué cuernazos que tiene. Estoy casi seguro que son elks machos. Miren cómo tiene más rubio el pelo atrás.